empecemos. Entonces, la semana pasada mencionamos acerca del lindo privilegio que nos da el Señor cuando terminamos un libro de la Biblia por completo e iniciamos otro libro de la Biblia para empezarlo a estudiar capítulo por capítulo, versículo por versículo, y la semana pasada empezamos este estudio de la carta a los Hebreos. Señalamos es que este es un documento que sostiene principalmente la supremacía de nuestro Señor Jesucristo con respecto a todos y con respecto a todo. De esa manera, la semana pasada vimos una introducción o un preámbulo al estudio propiamente expositivo de la carta, y luego recorrimos los 3 primeros versículos del capítulo 1. Si alguien no estuvo presente en el estudio la semana pasada, se encuentra disponible ya sea entrando aquí mismo en la página de Facebook, yendo un poquito hacia atrás, o en nuestro canal de YouTube. Digitan en el buscador Gracia Calvary Chapel, entran, buscan las listas de reproducción, ahí van a encontrar las listas de cada libro de la Biblia que se han enseñado, todas las enseñanzas, y van a encontrar la enseñanza de Hebreos, y entran ahí, pueden ver la enseñanza de la semana pasada. En los primeros 3 versículos prácticamente introductorios que vimos la semana pasada, o la sesión anterior a esta epístola a los Hebreos, pudimos ver cómo el autor de la carta sostiene que, si bien Dios se manifestó a su pueblo hablando a través de los profetas en la antigüedad, sin embargo, en nuestros tiempos, es decir, en los tiempos del Nuevo Testamento hacia adelante, incluso hasta nuestros días, Jesucristo es el máximo agente de Dios para comunicarse con la humanidad y manifestar a través de Jesús la voluntad de Dios, ya que Jesús es la expresión misma de Dios y de todo lo que Dios es. Pero ahora, a continuación, en el capítulo 1, el autor nos va a dar una cátedra demostrando la supremacía de nuestro Señor Jesucristo por encima de todas las huestes espirituales, es decir, los ángeles. Entonces, aunque la semana pasada, aparte de la introducción, habíamos visto estos versículos del 1 al 3, y el día de hoy vamos a tomar el estudio a partir del versículo 4 hasta el versículo 14, igual le vamos a dar una leída desde el inicio para empalmar con el objetivo de estudiar lo que nos corresponde el día de hoy. Así que por favor acompáñenme a Hebreos capítulo 1 desde el versículo 1, y luego ya empezamos a profundizar el estudio a partir del versículo 4. Pero vamos a leer Hebreos 1 desde el versículo 1. Por favor acompáñenme. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta aquí llegamos en la sesión anterior, y ahora continuamos. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este es el inicio de toda una sección en la que el autor va a dejar bien clara la distancia infinita que existe entre los ángeles y entre el Creador. Esto es importante porque, como señalamos la semana pasada, tener un concepto equivocado con respecto a la naturaleza de Cristo puede llevar al error de subestimar la eficacia del poder de nuestro Señor Jesucristo y del sacrificio, o sea, subestimar el poder del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, si es que tenemos un concepto errado con respecto a quién es Jesucristo y cuál es la grandeza de su poder. Existen sectas religiosas, si ustedes no son ajenos a ello, que señalan que Jesús, antes de nacer, preexistió, pero en forma de un ángel de Dios. Sí, suena una locura, pero hay sectas que lo afirman. Por ejemplo, los testigos de Jehová, y no tan lejanos los adventistas, ¿no? Señalan que Jesús fue el arcángel Miguel. Para los mormones señalan que Jesús fue un hijo espiritual del Padre
y que fue procreado por la unión sexual del padre con una diosa madre, y que en esa procreación hubieron muchos más hijos espirituales, entre los cuales también nació Satanás, o sea que Jesús es hijo espiritual de Satanás, según los mormones. Entonces ahí vamos viendo toda esta locura de mezcolanzas, ¿no? Entonces se igualan a Jesús con Satanás, y Satanás es un ángel caído, un ángel creado por Dios, entonces le están dando esta categoría, esa misma categoría a Jesús que a Satanás. En otros casos, la misma categoría a Jesús que los arcángeles, que el arcángel Miguel. Entonces, de secta a secta, existen muchas variantes de afirmaciones realmente disparatadas con respecto a la naturaleza de Cristo, y por eso es imprescindible que afiancemos nuestro conocimiento en base a lo que las mismas Escrituras nos dicen acerca de nuestro Señor Jesucristo. Aquí acabamos de leer Hebreos capítulo 1, versículo 4, dice que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles, y no se está afirmando que Jesús sea un ser creado, pero sí se está afirmando que Jesús es superior a los ángeles. Jesús existió desde siempre. Nosotros lo tenemos bien claro. Jesús es eterno, igual que el Padre. Y en esta misma carta, más adelante, lo vamos a ver en el capítulo 13, se menciona que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesús es el mismo. Pero al decir que Jesús es hecho superior a los ángeles, es una doble referencia, primero a la superioridad y supremacía que tiene Jesús como creador por encima de los ángeles, pero también quizás al haberse Jesús encarnado y al haber nacido como un ser humano, por un breve tiempo se hizo débil en su humanidad sin haber dejado su deidad, para que después de su sacrificio en la cruz y después de su resurrección fuera glorificado por encima de todo, hecho nuevamente superior a los ángeles. Recordemos brevemente lo que habíamos visto la semana pasada en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Colosenses 1, versículos 15 al 17. Ahí dice acerca de Jesús que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, todas las huestes espirituales fueron creadas también por medio de Jesús y para Jesús. De modo que ningún ser en el universo puede compararse al Creador. El Creador es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El único Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el Creador junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Ahora continuemos con el sustento que el autor de esta carta a los Hebreos hace con respecto a la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a notar, iniciando aquí, lo que va a ser una constante a través de todo este documento, a través de toda la epístola a los Hebreos, las referencias que hace el autor a escrituras del Antiguo Testamento para demostrar, por medio de la palabra, el punto que está sustentando, inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo. Hebreos 1:5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. El autor de esta carta a los Hebreos cita el Salmo 2 y cita también 2 Samuel 7:14 para mostrar esta relación especial entre Jesús y el Padre, que no la tiene ningún ángel. ¿A cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Entonces, si bien es cierto que las Escrituras mencionan a los ángeles como hijos de Dios en el Antiguo Testamento y también a los seres humanos como hijos de Dios, pero debemos de distinguir la infinita distancia y la diferencia de este concepto cuando se trata de seres creados por Dios con respecto a Dios o del Hijo de Dios con respecto al Padre. Hay una gran distancia, una infinita distancia entre esos dos conceptos. En el caso de los seres humanos, los creyentes la tenemos bien clara la cosa. Las Escrituras dicen determinantemente que los seres humanos podemos llegar a ser hechos hijos de Dios por adopción, como dice en Juan 1:12.
A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el ser humano no nace espiritualmente como un hijo de Dios, pero puede llegar a ser un hijo de Dios por medio de Jesucristo. En Romanos 8 se nos dice también que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba, Padre. Pero en el caso de los ángeles, estos son seres espirituales creados por Dios, hechos santos para estar en la presencia de Dios. De modo que en un sentido creacional se menciona a los ángeles como hijos de Dios. Pero nunca se afirma en ninguna parte que los ángeles sean hijos de Dios con la misma naturaleza de Dios. Únicamente a Jesús se le llama hijo unigénito. Y mucho menos se habla de una relación como la que Jesús tiene con el Padre. Esa relación de hijo y padre, una perfecta y completa unidad como la tiene Jesús con su Padre. Aquí acabamos de leer en Hebreos 1:5, yo seré a él por padre y él me será por hijo. Esta es una relación única, diferente a la relación que tiene Dios con los ángeles. Jesús mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Y por medio de Jesucristo, los seres humanos estamos recibiendo el privilegio de poder, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando le pedimos perdón a Dios, reconocemos a Jesús como Señor y como Salvador, y somos perdonados, y somos regenerados, y somos salvados, nacemos de nuevo. Y en nuestra nueva naturaleza, con el Espíritu Santo adentro de nosotros, entonces ahí ya somos hijos de Dios y podemos tener una comunión con Dios personal y ser uno con el Padre y con el Hijo. Qué maravillosa facultad o potestad nos da el Señor por medio de su Hijo Jesús. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, de modo que cuando Hebreos cita el Salmo 2 para hacer referencia a esta expresión, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, sabiendo que este salmo, el Salmo 2, fue escrito claramente hablando acerca del Mesías de Israel que vendría en un futuro, se está mencionando en ese salmo al Mesías como hijo, en esta relación diferente a la de los ángeles, y por eso el autor a los hebreos cita este salmo. También hay que mencionar, es bueno mencionar, que en los evangelios, cuando Jesús se identifica a sí mismo como el Hijo de Dios, los judíos de inmediato perciben esto como una ofensa, como una blasfemia. Recordemos Juan 5:18. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Hebreos hace esta afirmación categórica. ¿A cuál de los ángeles Dios alguna vez le dijo, mi hijo eres tú? Ahora, con respecto a la segunda parte de esta oración o frase, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, que está en el Salmo 2, algunas sectas quieren forzar este texto, yo te he engendrado hoy, para intentar demostrar de que Jesús fue engendrado y que por lo tanto no es Dios. Como que Jesús fue engendrado por Dios posteriormente, en un tiempo determinado. Pero no es el caso, porque todos sabemos que Dios Hijo, para hacerse un ser humano, fue engendrado por obra del Espíritu Santo para irrumpir en la historia de la humanidad en un tiempo y lugar específico. Pero eso no significa que Jesús no haya existido antes de encarnarse. La misma palabra de Dios nos muestra que es clara la preexistencia de Cristo desde toda la eternidad pasada. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y hay muchos casos más que demuestran la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, como mencionamos, ¿no? Hebreos 13:8. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Continuamos con Hebreos 1:6. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Para esta última afirmación, adórenle todos los ángeles de Dios, el autor de Hebreos cita Deuteronomio 32:43, pero hace esta cita con referencia a la versión de la Septuaginta. La semana pasada habíamos hablado un poco acerca de la versión de la Septuaginta, esta traducción del hebreo al griego hecha a partir de unos 300 años antes de Cristo, que mencionamos que se usaba comúnmente, esta traducción de hebreo al griego, es la que comúnmente se usaba en los tiempos de Cristo y en los tiempos de los apóstoles y en los tiempos de inicios del cristianismo. Ahora es interesante que este libro inspirado
esta carta a los hebreos, veamos cómo hay un llamado de Dios para rendir adoración al Hijo de Dios. Cuando dice Hebreos 1:6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, esta adoración que Dios pide para su Hijo es una pleitesía que únicamente se le podría dar a Dios y que en efecto el Hijo de Dios es digno de recibirla. En el Nuevo Testamento existen innumerables referencias de adoración hacia Jesucristo. Incluso desde bebé, en Belén, con la visita de los magos o sabios de Oriente, vinieron ante Jesús un tiempo después de su nacimiento y le trajeron presentes, se postraron y lo adoraron. Ahora, las sectas que dicen que Jesús no es Dios, alegan que la palabra adórenle o la palabra adoración que aparece en diferentes citas del Nuevo Testamento es una palabra griega, proskuneo, que significa simplemente rendir homenaje. Entonces dicen, a Jesús le rinden homenaje, pero no lo adoran. Pero esta afirmación hecha por estas sectas claramente se desbarata, pierde solidez, cuando vemos las palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, en la conversación que tiene nuestro Señor Jesús con la mujer samaritana con respecto a la naturaleza de Dios, cuando Jesús dice en Juan 4:23 al 24, Juan 4:23, Jesús le dice y le revela a la mujer samaritana y a través de ella a todos nosotros, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Todas las palabras relativas a adorar que aparecen en estos versículos que acabo de nombrar en Juan 4, 23, 24 y en todos los demás textos del Nuevo Testamento, todas las palabras que se traducen como adorar tienen la misma raíz griega, proskuneo. Y de igual manera, ¿recuerdan ustedes en Apocalipsis cuando el apóstol Juan, al final de la visión, hacia el final del libro de Juan, ante la visión grandiosa y maravillosa y ante la grandeza también y la gloria del ángel enorme que le estaba dando las revelaciones a Juan, cometió el error de postrarse ante el ángel? Ocurre en dos oportunidades, pero voy a citar solamente Apocalipsis 22, 8 y 9, cuando Juan dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto, porque Jesús recibe adoración, e incluso los ángeles reciben la orden de adorar a Jesucristo, es que Jesús es superior a los ángeles, y los ángeles no pueden recibir tal pleitesía. Continuamos con Hebreos 1:7, continuando con nuestro texto de Hebreos capítulo 1, Hebreos 1:7 dice, ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, citando el autor de Hebreos, el Salmo 104, versículo 4, habla acerca de que los ángeles son seres espirituales, creados al servicio de Dios y de los creyentes. Y vamos a ampliar un poquito más este concepto cuando lleguemos al versículo 14. Pero con respecto a Jesús existe una gran diferencia, una infinita distancia, como lo dijimos un poco antes. Ahora comparemos con el versículo 8. O sea, en el versículo 7, con respecto a los ángeles, Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, servidores del Señor. Más del Hijo, versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En este versículo 8 encontramos una maravillosa afirmación que es categórica y que es sorprendente también. Este es el texto citando el Salmo 45. El autor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, cita el Salmo 45. Y en este texto el Padre mismo le dice a su Hijo que es Dios. O sea, Dios hace de los ángeles espíritus, pero a su Hijo le dice, tu trono, oh Dios,
Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces el autor de Hebreos, citando el Salmo 45, está afirmando directamente que Jesús es Dios. Este es un versículo sustentatorio de que Jesús es Dios. Esta es una categórica reafirmación, como muchas otras que encontramos en las Escrituras, de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien te dijera que si Jesús es Dios, entonces ¿por qué Jesús le llama Dios a su Padre? O sea, ¿cómo es posible que Jesús le llame Dios al Padre si Jesús fuera Dios? Y tú le puedes responder que también el Padre le llama Dios a su Hijo. Dice, ¿en dónde el Padre llama a Dios a su Hijo? En este texto, en Hebreos 1:8 y en el Salmo 45. Además, por ejemplo, si alguien te preguntara, ¿en qué parte del Antiguo Testamento dice que Jesús es Dios? Y ya tienes la respuesta. Cuando vemos el Salmo 45, que es el que cita el autor de los Hebreos, Salmo 45, versículos 6 y 7, apreciamos que Dios declara Dios al Mesías y lo unge. Salmo 45, 6 y 7, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y noten esto, entre los versículos 6 y 7 del Salmo 45. En el versículo 6 del Salmo 45, tu trono, oh Dios, es eterno. Y en el versículo 7, por lo tanto, te ungió Dios. Tu trono, Dios, es eterno, por lo tanto, te ungió Dios. ¿Se dan cuenta cómo está ahí interactuando el Padre y el Hijo? Es maravilloso y sorprendente. Continuemos, volvamos a Hebreos capítulo 1 y continuemos con el versículo 10. Voy a leer los versículos 10 al 12. Hebreos 1:10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. En esta sección, citando el Salmo 102, habla acerca de la condición de eternidad que posee el Mesías, una condición propia también de la deidad que posee nuestro Señor Jesucristo. Y continuamos con el versículo 13, Hebreos 1:13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? En este versículo 13, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El autor de la carta a los Hebreos está citando el Salmo 110, versículo 1, un salmo claramente mesiánico. Y ahí se nos muestra la clara diferencia entre la preeminencia que tiene el Hijo por encima de los ángeles, pues solo el Hijo de Dios tiene la potestad de sentarse en el trono de Dios a la diestra del Padre, así como lo vemos a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, recibiendo la adoración celestial, nuestro Señor Jesucristo allí en el trono, a la diestra del Padre. Además, todos, sean ángeles, sean principados, sean potestades, sean seres humanos, todos en la creación se postrarán ante Jesús. Muchos lo harán en gesto de humillación voluntaria y placentera para adorar al Hijo de Dios, pero otros, los enemigos del Hijo de Dios y sus seguidores, se postrarán al no poderse sostener de pie delante de Él en una obligada y vergonzosa humillación. Finalmente, terminando este primer capítulo de Hebreos, tenemos una descripción de la misión de los ángeles. Y ahí muestra, con esto ya terminamos con respecto a esta gran diferencia entre quién es el Hijo de Dios como el Creador y los ángeles, que han sido creados por Dios. Versículo 14 dice, no son todos, refiriéndose a los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, conforme a lo que dice este versículo, los ángeles son espíritus ministradores, es decir, espíritus que sirven y que son enviados a favor
tuyo y a favor mío, a favor de los que serán herederos de la salvación, a favor de todos los creyentes en toda época de la historia de la humanidad, de todos aquellos que han tenido temor de Dios y amor de Dios y que han sido salvados. Y entonces, con respecto a los ángeles, queremos aprovechar esta mención que hemos hecho en estos versículos, en esta sección del capítulo 1, para hablar un poco acerca de los ángeles, ya que vemos ángeles en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, y son seres que muchas veces se tornan un poco misteriosos, ¿no? Sobre todo cuando la gente hace especulaciones con respecto a los ángeles, pero siempre lo mejor y lo sano es basarse en lo que dice la Biblia al respecto de los ángeles. Por la Biblia sabemos que son seres espirituales, que se mueven en el plano espiritual, pero que también pueden irrumpir y pueden tomar forma para materializarse y ser vistos y actuar en el mundo físico de acuerdo a lo que Dios manda o a lo que Dios permite. Los ángeles son seres espirituales muy poderosos, creados por Dios con diferentes propósitos, entre los cuales distinguimos principalmente que los ángeles han sido creados para adorar a Dios y para participar en el culto celestial. Mencionamos hace un momentito Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, y ahí vemos a Dios en el trono, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el trono, y alrededor del trono están los 24 ancianos y también están los querubines, todos los ángeles y los santos alrededor del trono de Dios, y los querubines comandando la alabanza al que está en el trono, cantando santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, como también se menciona en Isaías capítulo 6, en ese caso con serafines. Los ángeles también fueron creados como encargados de misiones especiales encomendadas por Dios. Por ejemplo, los ángeles que fueron enviados para destruir Sodoma, en Génesis capítulos 18, 19, cuando tienen este encuentro con Abraham, 3 ángeles tienen el encuentro con Abraham y uno se queda con Abraham y 2 de ellos salen hacia Sodoma para rescatar a Lot y para luego destruir Sodoma. Entonces cumplen misiones encomendadas por Dios. Los ángeles también sirven como mensajeros de Dios, tanto en su palabra original en hebreo, su palabra original en griego, en ambos casos significa mensajero. Y si hablamos de mensajeros, nosotros diríamos que existen mensajeros humanos, pero los ángeles son mensajeros celestiales. Cuando sirven como mensajeros, vemos muchas veces en las Escrituras, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando el ángel Gabriel es enviado para darle el mensaje al profeta Daniel con respecto a la profecía de las 70 semanas, ¿recuerdan? En Daniel capítulo 9. También en el Nuevo Testamento, cuando María por un lado y José por otro reciben el anuncio de que va a nacer nuestro Salvador, que va a nacer Jesucristo, este anuncio es hecho por el ángel o arcángel Gabriel. En la Biblia mencionan como ángel, hay otra mención de arcángel, pero con respecto a Miguel en la carta a Judas, lo vamos a mencionar en un ratito. Los ángeles también han sido creados para servir al pueblo de Dios y para servir a los creyentes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, lo vemos en Isaías capítulo 37, cuando el imperio asirio ya había conquistado todo el reino del norte y luego fue hacia el reino del sur y estaba sitiando por completo Jerusalén en tiempos del rey Ezequías. Dios envió un ángel que en una noche, un solo ángel, destruyó a 185.000 soldados asirios. Eso para que tengamos una idea de lo poderoso que es un solo ángel. Imagínense legiones y legiones de ángeles. O también vemos el caso del servicio dado a Pedro, cuando Pedro estaba preso en Hechos capítulo 12 y el rey Herodes lo quería justiciar, lo quería matar, y un ángel fue, abrió las puertas de la prisión, le quitó las cadenas a Pedro y lo liberó y lo acompañó hasta la calle para que Pedro se vaya. Entonces vemos así a ángeles actuando en favor del pueblo de Dios y en favor de los creyentes, y así siguen actuando por órdenes de Dios hasta nuestros días. Muchas personas han dado testimonio de experiencias con ángeles, así que no las podemos ignorar o descartar. Sin embargo, sí tenemos que decir que hay que ser muy prudentes y tomar las historias con pinzas para discernir
realmente si es una posibilidad o si es una historia descabellada. Si una supuesta experiencia llevara a las personas a acercarse a la verdad bíblica, no hay problema con eso, pero si una supuesta experiencia llevara a las personas a alejarse de la verdad bíblica, de alejarse de la sana doctrina bíblica, entonces esa supuesta experiencia con ángeles, diríamos que no ha sido por la participación de un ángel de Dios, sino por la participación de un espíritu engañador, un demonio o un ángel caído. Como en el caso de ángeles, supuestos ángeles, que dieron mensajes a supuestos profetas los cuales iniciaron supuestas verdaderas religiones. Estudien, por ejemplo, el inicio, pueden googlear acerca del Islam y acerca del mormonismo y compararlos en sus inicios, cómo se inició el Islam y cómo se inició el mormonismo, ambos por revelación de un ángel a un profeta para escribir un nuevo libro diferente a la Biblia y para iniciar una religión por completo. Entonces, estos ángeles, como mensajeros, fueron completamente en contra de lo que el apóstol Pablo mismo advirtió en Gálatas 1:8. Si aún nosotros, uno de los apóstoles, o un ángel del cielo viene y les da un evangelio diferente, que sea maldito. Entonces hay que tener prudencia y cuidado con las supuestas experiencias o revelaciones dadas por ángeles. Algunas de las características de los ángeles es que son seres muy poderosos, lo acabamos de mencionar, pero también Jesucristo menciona que los ángeles no se casan, es decir, no se reproducen, ni necesitan hacerlo. Son seres espirituales que no tienen ese requerimiento de crecer y multiplicarse como se nos fue encargado a los seres humanos, también a los animales y a todo ser vivo sobre la tierra. Con respecto a los ángeles existen jerarquías, como en el caso de los ejércitos humanos, donde hay jerarquías, soldados, cabo, sargento, teniente, capitán, mayor, coronel, general, ¿no? Así en las huestes espirituales también hay jerarquías. En la Biblia se nombra arcángel, en la carta de Judas mencionan al arcángel Miguel, se mencionan ángeles, se mencionan querubines, se mencionan serafines, hablan a veces de Miguel y sus ángeles, pero todo lo que pueda haber, no sabemos más de lo que está escrito. Cuando estemos en el reino de los cielos con el Señor, ahí sabremos más. Los ángeles santos continúan en la presencia de Dios, sirviéndole y cumpliendo los mandatos y misiones que Dios les encomiende. Pero es bueno mencionar que Satanás, como ustedes bien lo saben, también es un ángel creado por Dios. Antes de su caída se llamaba Luzbel o Lucero, pero después de su caída, en la Biblia se le menciona como Satanás, diablo, dragón, serpiente antigua. Como todos sabemos, Satanás se rebeló en contra de Dios y en Isaías 14 y en Ezequiel 28, recuerden 14 por 2, 28, ¿no? Isaías 14, Ezequiel 28, ahí se nos habla acerca de la caída de Satanás, aunque en una manera de profecías, como dedicadas a ciertos reyes, pero que en esa profecía vemos revelado que se está hablando, se está haciendo referencia acerca de este querubín grande, protector, que era Satanás anteriormente. Entonces, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, cuando Satanás se rebeló en el cielo, arrastró consigo, el dragón con su cola, arrastró a una tercera parte de todas las huestes espirituales, de todos los seres celestiales, a una tercera parte de todos los ángeles. Un tercio de todos los ángeles, millones y millones y millones de ángeles que puedan existir, un tercio cayó junto con Satanás. Satanás se convirtió en el diablo y los ángeles caídos, que cayeron junto con Satanás en su rebelión, se convirtieron en demonios. Y los demonios tienen una actividad perturbadora, ejercida hasta la actualidad incluso, sobre las personas vulnerables espiritualmente, y están en actividad tratando también de perturbar a los creyentes en la medida en que les sea permitido y les sea posible. Porque uno de los objetivos de Satanás y de sus demonios
es apartar a la gente de Dios, además de causar el mayor daño o el mayor sufrimiento que puedan a los seres humanos en general, pero con más cizaña a todos aquellos a quienes Dios ama, es decir, al pueblo de Dios, tanto al pueblo judío como al pueblo de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. También quería mencionar que desde mucho tiempo atrás, incluso ya en tiempos de inicios del cristianismo, hay una mención en Colosenses, había una corriente de culto a los ángeles con muchas variantes de cultura a cultura y de religión en religión. Se les atribuía diferentes cualidades y en muchos casos se les adoraba. Y en tiempos más modernos incluso se les vincula y se les mezcla en el tema de los ovnis, y muchos ufólogos mezclan cuestiones de ángeles con ovnis y toda una suerte de mezcolanzas. Por supuesto, todo esto también está mezclado con el ocultismo. Y no es ningún secreto cómo los brujos, los chamanes hacen sus invocaciones a los santos ángeles, protectores en sus rituales. Pero, por supuesto que si en caso algún ángel acudiera a las invocaciones o a los rituales de los brujos, entendemos claramente que no se trataría de un ángel de Dios, sino de un demonio disfrazado de ángel de luz. Ahora, para terminar con este estudio acerca de la supremacía de Jesucristo por encima de los ángeles, y también lo que hemos visto acerca de Satanás, es bueno que mencionemos y que siempre tengamos presente que Jesús es el creador y Satanás es una criatura. Por lo tanto, Satanás no es de la misma categoría, ni está a la altura de Jesús, ni es contrincante de Jesús, aunque se le llama adversario o enemigo. Satanás puede pelear de igual a igual con Miguel, como se ve en Apocalipsis, pero igual Miguel lo termina venciendo. Pero Satanás no puede pelear de igual a igual con Jesús. Jesús simplemente lo calla y Satanás se calla. Jesús lo ata y Satanás queda sin hacer nada y se acabó. Es más, si Jesús quiere lo destruye, pero no lo destruye porque hay un propósito todavía en lo que Satanás sigue haciendo y sigue estando en acción hasta que sea atado por 1000 años durante el tiempo del milenio de Jesucristo y luego sea echado, después del juicio final, sea echado al lago de fuego y azufre. Cuando Satanás quiere tentar o causar mal a alguien, solo lo puede hacer, y ojo, esto también es bueno que lo tengamos en cuenta como creyentes. Cuando Satanás quiere tentar o quiere causar mal a alguien, solo lo puede hacer con el permiso de Dios. Así que el poder de Satanás está limitado, por supuesto, que está limitado por la soberanía y el control de Dios. Mencionamos que los ángeles son seres muy poderosos, por lo tanto los demonios también son muy poderosos. Pero aunque sean muy poderosos los demonios, se sujetan en el nombre de Jesús. Aquellos que pertenecen a Jesús e invocan el nombre de Jesús, invocando el nombre de Jesús y con el nombre de Jesús, teniendo a Jesús en nuestros corazones, estamos protegidos de cualquier actividad demoníaca. Y nosotros siempre nos escondemos en la pierna de nuestro Señor Jesucristo, y en caso de que viéramos alguna perturbación espiritual, alguna situación que nos causara un poco de nervios, siempre querremos ponernos detrás de Jesús, protegiéndonos con nuestro Señor Jesucristo, y que sea nuestro Señor Jesucristo entre nosotros y la fuerza demoníaca que quiere fastidiarnos. Y los demonios no van a poder hacer nada y se sujetarán en el nombre de Jesús. Pero, como sucedió en Hechos de los Apóstoles con aquellos exorcistas ambulantes que no conocían a Jesucristo, pero que sin embargo quisieron echar fuera un demonio invocando el nombre de Jesús, y finalmente ese demonio pudo más que los exorcistas y terminó golpeándolos, desnudándolos y haciéndolos huir despavoridos. Entonces, el poder en el nombre de Jesús es para aquellos que creemos en el nombre de Jesús. Nunca olvidemos que como creyentes, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Todos los ángeles, todas las huestes espirituales se someten a Jesús y Jesús está por encima de todos. Además, los ángeles de Dios están a nuestro servicio durante nuestro caminar cristiano hasta que el Señor venga por nosotros. Muy bien, así terminamos el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, y Dios mediante, la semana que viene, el próximo martes, a esta misma hora, continuaremos con el capítulo 2. Muy bien, vamos a terminar con oración.
Bendito y precioso Señor Dios nuestro, te damos gracias por todo lo que nos permites afianzar o conocer o reconocer nuevamente acerca de tu Hijo Jesucristo. Es bueno que sepamos todo lo que está en tu palabra, es bueno que sepamos acerca de los ángeles, pero es muchísimo, infinitamente muchísimo mejor que sepamos más y más acerca de tu Hijo Jesús, porque nosotros hemos creído en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado Dios. Tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados y a abrirnos el camino hacia ti, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que con tanto amor sacrificó su propia vida. Y gracias, Señor, porque a pesar de su supremacía, a pesar de la gloria que nuestro Señor Jesucristo ya tenía contigo desde antes que el mundo fuese, aún así se humilló a sí mismo y no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló haciéndose hombre y haciéndose obediente para sufrir la muerte y muerte de cruz, como se nos dice en Filipenses capítulo 2. Amado Señor, te damos gracias por todas estas cosas. Gracias, Señor, porque reafirmamos nuestra confianza en aquel en el que hemos creído, en nuestro Señor Jesucristo, por encima de todo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.